Perfecto. Bueno, chicos, vamos a dar inicio a la revisión de la unidad uno, conforme ha sido su solicitud, toda vez que las otras dos unidades han quedado perfectamente claras. Igualmente, cualquier requerimiento, ya saben que me pueden hacer a mi teléfono personal, cualquier explicación o duda. La unidad uno básicamente es la introducción del derecho mercantil, sus fundamentos y principios. En esta unidad revisamos brevemente lo que es el Código de Comercio, su estructura y las normas que acompañan al Código de Comercio en el ámbito mercantil. El Código de Comercio viene a ser la norma madre, por así decirlo, dentro del derecho mercantil ecuatoriano, pero se apoya en normas del derecho civil, específicamente en el Código Civil, toda vez que muchas instituciones que vemos en el derecho mercantil también las encontramos en el derecho civil, que se manejan los mismos términos, las mismas definiciones, la misma naturaleza jurídica y que entre el derecho civil y el derecho mercantil, lo único que cambia o lo más importante que cambia en el derecho mercantil es que se inicia la actividad con un comerciante o que tiene una actividad de comercio inmersa en las transacciones o en las instituciones que tenemos tanto en el derecho civil como en el derecho mercantil. Es la diferencia macro que podemos encontrar, que mientras en el lado civil se puede hacer entre dos personas naturales que no necesariamente van a dedicarse al comercio o no necesariamente necesitan ser comerciantes, en el lado mercantil, por lo menos una de las personas intervinientes en las transacciones tiene que ser comerciante o, sin ser comerciantes, que la actividad o que el centro de la transacción vaya a ser orientado a la actividad comercial. Dentro del Código de Comercio se garantiza el derecho a la libertad, que está relacionado a la Constitución de la República del Ecuador, en donde todas las personas somos libres de desarrollar cualquier actividad económica, siempre y cuando esta obviamente no contravenga las leyes y las normas de convivencia en sociedad. También tenemos derechos como usuarios y como consumidores, como vimos ya en la unidad 3, tenemos derechos como consumidores, entre los que están la defensa del consumidor. Como les había mencionado, tenemos una tribuna del consumidor a donde podemos acudir en caso de que violen alguno de nuestros derechos como consumidor y también como usuarios. El Código de Comercio prevé una responsabilidad ligada a quienes ejercen una actividad de comercio, que por ejemplo, cuando una persona se dedica al tema del expendio de farmacéuticos y demás relacionados con temas de salud, acarrea una cierta responsabilidad por ser el representante directo de una determinada marca. Por ejemplo, si una vacuna, pongámosle en la situación actual, una vacuna contra COVID, empieza a generar reacciones adversas contra la población en general sin que se tenga antecedentes de ningún tipo de patología y se comprueba que realmente esta vacuna no era efectiva y que sacó permisos y autorizaciones por debajo de la mesa, será responsable no solo el titular de la compañía que expende, no solo el equipo médico y químico que estuvo detrás, sino también todos los representantes que están involucrados en la cadena comercial en sus respectivos países. ¿Por qué? Porque muy poco podrá ser, por ejemplo, el Ecuador con un representante, me voy a inventar un país que no esté generando vacunas, con un representante eh, de Tanzania, muy poco podrá hacer con el representante que ni siquiera lo conocerá ni sabrá su ubicación exacta, pero sí podrá acarrear responsabilidad contra el representante local que esté sacando los permisos y expendiendo en el Ecuador. A manera general, habíamos visto la estructura del Código de Comercio, que son la actividad mercantil, las personas involucradas en la actividad mercantil y los instrumentos de la actividad mercantil, los títulos, valores y títulos de crédito, entre los más importantes la letra de cambio, el pagaré y el cheque, las obligaciones y los contratos mercantiles,
Revisamos los contratos mercantiles a profundidad. Igualmente les colgué un video de los contratos mercantiles específicamente en el que les explico uno por uno sucintamente cada uno de los contratos y sus particularidades. Y lo más importante dentro de los contratos mercantiles, que teníamos contratos nominados e innominados. Los nominados, o también llamados típicos, son los contratos que la ley los prevé y les ha otorgado un nombre específico: compraventa mercantil, arriendo mercantil, eh, franchising o franquicias, entre otros. Y los contratos innominados o atípicos, que son a los que no se les ha otorgado un nombre en específico, pero que si es que su naturaleza o su configuración se asemeja a uno de los contratos que ya están tipificados o ya están dados un nombre, en estos contratos que no tienen un nombre y al cual se asemejan, tomarán todas las normas y todas las regulaciones de ese contrato al cual son bastante parecidos. Entonces, me regirán las leyes y las normas que le apliquen, por ejemplo, al contrato de franquicia, a un contrato que para mí no es franquicia porque ha sido modificado en ciertas partes, pero que de entre los nominados, el más común o el más parecido es el de franquicia. Entonces me aplicarán las leyes y las normas de franquicia, toda vez que la naturaleza es prácticamente la misma en el contrato que sea. Igualmente, si es que yo tengo un contrato que no le llamé porque le hice ciertas modificaciones y no es igual a un contrato de arrendamiento mercantil, pero que tiene las mismas bases, entonces igualmente me regirán las normas del arrendamiento mercantil. Revisamos los contratos, no revisamos los contratos de seguros, pero también se prevé en el Código de Comercio los contratos de seguros, los contratos de transporte, y esa es la estructura básica del Código de Comercio. El Código de Comercio, como bien habíamos revisado, es la norma que rige todas las actividades y obligaciones de los comerciantes en todas sus operaciones mercantiles. El concepto de derecho mercantil lo habíamos revisado, que es una rama de derecho privada que regula el ejercicio del comercio por los distintos operadores económicos en el mercado, independientemente si es que el uno no es comerciante y el otro sí, pues les aplican las mismas leyes y las mismas normas por la actividad que les inmiscuye a los dos, más no por la actividad que ellos se dediquen a realizar. Los conceptos jurídicos de comercio más importantes: que una persona sea legalmente capaz, que habíamos revisado que tenga más de 18 años, que no haya sido considerado interdicto, que por sentencia por un juez, que no esté demente, que esté en sus capacidades para contratar, que sea consciente de los actos en los cuales está involucrado, es decir, que no esté viciado el acto, que no sea obligado a realizar un acto de comercio o a vender o a comprar, que sea un objeto lícito y una causa lícita. No porque se realice una actividad de comercio se puede vender cosas que están fuera de las regulaciones y de las normas de convivencia social. Ejemplo, no se puede considerar el expendio de drogas o estupefacientes como una actividad mercantil. El comerciante y los actos de comercio. Los comerciantes, que son las personas naturales que hacen del comercio su ocupación habitual. Las sociedades mercantiles también son comerciantes, las sociedades extranjeras que dentro del territorio ejerzan actos de comercio, y por el contrario, no son comerciantes los agentes económicos que ejercen una profesión liberal, que se dediquen a otras actividades literarias, científicas y artísticas. Habíamos revisado un artista que pinta una obra y la vende, no puede ser considerado un comerciante per se, esto con efectos tributarios y legales. Pero si es que este artista le entrega la obra a una galería de arte, la galería de arte, porque es su actividad, la compra y venta de arte, sí que estaría realizando una actividad mercantil. Los artesanos, igualmente, con efectos tributarios, no son considerados comerciantes, sino que realizan una actividad de carácter artística y de manufactura.
Y los que se retiran, obviamente, que ya no están dentro de la actividad mercantil porque quebraron o porque simplemente ya cumplieron una cierta edad y ya no se dedican a la actividad. Los actos de comercio más básicos y los más importantes, la compra o permuta de bienes muebles con el propósito de venderlos en igual forma, es decir, los compro para de ahí venderlos, es simplemente una compra-venta. Compro en $10 un USB, un flash memory, y lo vendo a la siguiente semana en $12. Simplemente lo que se dedica gran parte de la ciudadanía, sobre todo en ciudades. La compra o permuta de bienes muebles con destino a arrendarlos o subarrendarlos. Es decir, yo compro un edificio con el único objetivo de arrendar los departamentos o convertir una casa en locales comerciales con el fin de arrendarlos y tener un ingreso fijo. La compra o venta de establecimientos de comercio, la prenda, arrendamiento, administración y otras. Simplemente compro establecimientos comerciales ya establecidos y procedo a venderlos o a arrendarlos. La intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales. Si es que yo soy socio de una empresa que se dedica o de un negocio, un pequeño negocio, un restaurante, una venta de celulares, demás, son considerados ya actos de comercio. La producción, transformación, manufactura y circulación de bienes, el transporte de bienes y personas, las operaciones constantes por el Código Orgánico Monetario y de Comercio, en general, las operaciones financieras, en donde intervengan entidades reguladas por la Asociación de Bancos Privados del Ecuador y demás entes reguladores, como es la Superintendencia de Bancos. Actividades de representación por terceros, empresas de almacenes, tiendas, bazares, en general toda actividad económica que genere un ingreso por una venta o prestación de servicio, siempre y cuando obviamente no incluya el tema de artesanos, artistas y demás que habíamos visto en el apartado anterior. Los contratos de seguros y lo concerniente a letras de cambio, pagaré aún entre no comerciantes, también las remesas son parte de los actos de comercio. El depósito de mercaderías, cuando se ingresan a bodegas determinadas mercaderías, obviamente el bodeguero cobrará un fee económico para él, el cual es considerado un acto de comercio. Interrelación derivadas de contratos prestadores de servicio de transporte, el contrato de operación logística, la prenda y otras garantías que también habíamos visto en la parte de contratos, las operaciones de crédito que están inmiscuidas en la parte financiera, la colaboración empresarial cuando se inmiscuye la prestación o la retribución de bienes o servicios. Yo como empresa me alío a otra empresa con el único fin de que realicemos intercambios comerciales, yo te doy repuestos, tú me das asistencia y demás. En general, todos los actos con actividades o empresas de comercio. El registro mercantil básicamente es la entidad que registra todos los cambios, todas las actualizaciones mercantiles, ya sea desde el nombramiento de un representante legal de una empresa hasta el acta de junta que decide liquidar la compañía, es decir, desde el nacimiento de la actividad mercantil, del establecimiento mercantil, hasta la muerte o el cierre, la muerte legal o el cierre del establecimiento mercantil. Todo lo que ocurra en un establecimiento mercantil se tiene que registrar en el llamado registro mercantil, que es como un registro civil en donde nosotros cuando realizamos actividades en nuestra vida, cuando hay cambios de nuestro estado civil, de nuestra situación, lo registramos en el registro civil. Igualmente ocurre con las compañías, pero en el registro mercantil. Todo lo que ocurre en una compañía tiene que registrarse en estas actas, quedar por sentado y que sea de conocimiento público. Toda la información que se debe ingresar al registro mercantil, entre otras, aperturas y cierre de establecimientos, transferencia de activos y demás. La compraventa mercantil
habíamos revisado que es un contrato con una finalidad económica de manera habitual, organizada y dirigida a un mercado en que una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagarla en dinero. Simplemente es una compra y venta, una compra-venta, no compra y venta, una compra-venta común, pero con una particularidad mercantil que tiene que ser a través de un contrato con finalidad económica de manera habitual en que una de las partes, el vendedor, se obliga a transferir y la otra se obliga a pagar en dinero. Y sobre todo, lo más importante es el precio. Tiene que siempre estar establecido un precio, por más de que por la habitualidad no se haya convenido, o porque yo creo que porque como es habitual, siempre me deja a $10 el mismo saco de papas, siempre tiene que fijarse el precio. Y en el caso de que no se hubiese fijado, se fija del lugar donde se realizó la compra-venta. Es decir, si yo realicé la compra en un mercado un sábado 10 de mayo, entonces el precio que yo le debo pagar por haberme llevado el saco en esa fecha va a ser el que estaba a nivel general en el mercado ese día. Digamos que ese día no costó 10, sino que porque recién había un feriado la semana anterior, no había muchos camiones disponibles, aumentó el precio del flete y demás, y el saco costaba $11. Entonces, cuando yo tenga que cancelar mis deudas, pagaré $11 en lugar de 10 y el precio, por más de que no se dijo, el precio está estipulado. Respecto a los contratos mercantiles, ya les expliqué, teníamos los nominados y los innominados. Los principales, la compraventa, la permuta, el contrato de suministro, el arrendamiento, el leasing, la comisión, agencia y corretaje, la distribución, la franquicia, el permiso de usar conocimiento o know-how, el joint venture, el consorcio mercantil, el crédito mercantil, la cuenta corriente mercantil, las prendas, la fianza, el contrato de venta de cartera o factoring. Dentro del factoring, igualmente, el tema de compra-venta, el factoring netamente es compra-venta de facturas, la venta de cartera se da a raíz de la cartera de clientes o la cartera de morosidad que tienen los bancos o entidades financieras, que es exactamente lo mismo. La prestación de servicios mercantiles y los contratos de operación logística. Todos estos contratos los encuentran detallados y pormenorizados en el video cargado en la unidad 1, en donde netamente hablamos de los contratos de comercio, los elementos esenciales del comercio, que se sea legalmente capaz la persona y las personas intervinientes, que no haya ningún tipo de vicio que pueda ocasionar la resolución o la nulidad del contrato, que recaiga sobre un objeto lícito y una causa lícita, es decir, que el objeto lícito que no sea nada que contravenga las leyes, por ejemplo, armas, drogas y demás, y una causa lícita que no sea con el fin de cometer algo que contravenga las leyes. Por ejemplo, el comprar y vender un cuchillo no es pues un delito per se, pero la causa, el por qué se compra el cuchillo no tiene que ser fuera del ámbito legal. Es decir, no voy a realizar eh, una actividad mercantil en venta de cuchillos si es que sé que estos cuchillos están yendo a equipar una banda de asaltantes en el centro de Quito. Los elementos, el contrato, los tipos de contratos, el precio, como les había explicado, siempre tiene que estar determinado. En el caso de la permuta, el precio se da en dinero cuando consiste y por otra en la cosa. Y si la cosa vale más que el dinero, siempre se entenderá el precio el más alto. Los derechos y obligaciones del vendedor, entre los derechos más comunes, que se reciba el pago pactado, que él me está entregando un bien o servicio, obviamente se le tiene que pagar, que se puede fijar un plazo razonable suplementario para el cumplimiento, es decir, si por A o B se sabe que no se va a cumplir hoy, puede, previa solicitud y acuerdo con el comprador, decirle, mira, te entrego mañana, pero te lo voy a entregar bien terminado o bien trabajado, etcétera.
Puede exigir indemnización por daños y perjuicios si es que, digamos, le hicieron al vendedor realizar un determinado trabajo, no le abonaron y al final no lo compraron. Puede dar por terminado el contrato si es que no ha recibido los pagos a convenir como hayan estipulado en el contrato. Y de sus obligaciones principales, entregar la mercadería, transmitir la propiedad del bien que está entregando o asimismo del servicio, prestarlo sin ningún tipo de retribución posterior, más que la que le están dando por el servicio prestado en ese instante. Y será responsable de la custodia hasta la entrega de la mercadería. Como les mencionaba, el ejemplo más claro de un carro mientras no salga del concesionario con su dueño, así esté matriculado a nombre del dueño, así esté eh, con todo a nombre del dueño, mientras el concesionario no lo entregue, el concesionario es el responsable. Supongamos un terremoto, se cae el techo del concesionario, le aplasta el vehículo, por más de que estaba a nombre del dueño y demás, como seguía bajo custodia del concesionario, el que tiene que reponer uno de iguales características es el concesionario. Revisamos pues el contrato de permuta mercantil, tenía diferencia entre la permuta civil y mercantil, y el contrato de transporte, en los cuales tenemos transporte de todo tipo, terrestre, de pasajeros, de mercaderías, marítimo, de mercancías marítimas y el transporte aéreo. Esto es todo lo que revisamos en la unidad 1, la unidad más extensa que revisamos en cuanto a tiempo y contenidos, de cara a las unidades 2 y 3 que las revisamos igualmente a plenitud. Si es que les queda alguna otra duda, pues me la pueden comentar. Caso contrario, de esta unidad, lo más importante que les puedo manifestar es el tema de contratos, que está explicado sucintamente en el video adjunto en el campus virtual, y las generalidades del derecho mercantil, las formalidades y generalidades del derecho mercantil. Eh, Más allá de lo que está contenido en las diapositivas, no va a estar en el examen, entonces no tienen que tener conceptos más allá de los que se ha explicado. ¿Tienen alguna duda, chicos? Iván, Doctor, normalmente los profesores nos suelen comentar o nos suelen orientar en cómo va a ser el examen. Me explico. Hay profesores que toman literalmente lo que está escrito en el documento. Entonces, en el caso suyo, si menciona el artículo 66, es muy posible que vamos a tener que memorizar esos artículos, o Vean, si nos quiere indicarnos cómo va a ser este tema. Gracias. el examen es de opción múltiple. Más que memorizar, lo que ustedes tienen que tener claros son los conceptos, sobre todo porque es algo que de cara al desarrollo de su profesión les va a servir. Tener claros los conceptos, tener claras las ideas, no memorizarlo. Si bien el examen no es a libro abierto, pero es más que seguro que ustedes van a tener las diapositivas al lado. Entonces yo en eso no tengo tampoco ningún inconveniente. El derecho no es para aprendérselo de memoria, por algo existen las leyes, por algo uno siendo abogado acude con las leyes a una audiencia y demás. Entonces, revisen las diapositivas, tengan la idea, tengan geográficamente, ubiquen dónde están los conceptos, dónde está, qué sé yo, la estructura del Código de Comercio, en qué parte revisamos contratos, generalidades. No requiero que se aprendan nada de memoria, las tienen en digital igualmente, pueden hacerse un esquema básico de cómo está estructurada las diapositivas para que puedan buscar más fácilmente durante el examen. Les voy a reducir un poco de preguntas para que tengan un poco más de tiempo de análisis entre pregunta y pregunta. Y eso básicamente, no necesito que se aprendan de memoria. Las respuestas en general no son complicadas, pero sí les sugiero que antes de responder intenten ubicar dónde, en qué parte estaba eh, el concepto o lo que revisamos para que estén 100% seguros de lo que van a responder. doctor, buenas noches. Pidiéndoles disculpas de antemano a usted y a todos los compañeros
Por favor, no me pude conectar desde un comienzo. ¿Me puede explicar cómo vi que les había explicado algo sobre eh, la, el último trabajo? Por favor, si no es mucha molestia. ¿Me puede repetir? Sí, el trabajo netamente es orientado a que, bueno, revisan los videos que están colgados en el campus, los analizan, ahí en el mismo deber les puse cuál es la diferencia, porque a veces por la falta de atención o algo no determinamos dónde está la diferencia. La diferencia básicamente está en el requisito del número de etapas que se necesitaba para reclamar el premio. Eh, Pepsi, la solución que le vio fue que por un error involuntario se le olvidaron poner 3 ceros, me parece, o 2 ceros, y pues por eso corrigieron el tema de la publicidad. Si es que esto, a los ojos del marketing, fue o no fue una estrategia adecuada, cómo se vio cómo lo perciben los clientes, los usuarios, este cambio o esta reacción que tuvo Pepsi en lugar de hacerse responsable por lo que había ofrecido a los ojos del marketing, ¿qué le pudo generar a la empresa esto, más allá de entregar o no un premio? Y de ahí hacer también un análisis si es que esta estrategia del tema de la publicidad, del video, que lo cambiaron, cómo afectó o si no afectó a los derechos del consumidor, con una breve explicación del por qué consideran que sí o por qué consideran que no afectó, en base a los derechos, obviamente, que revisamos en clase. Eso básicamente, Muy amable, gracias y mil disculpas. no se preocupe. ¿Alguna duda más, chicos? No. Si no tenemos más dudas, pues hasta aquí quedaría esta clase de repaso y revisión. Como les digo, el examen no va a ser muy complicado. Hay algunas preguntas que ya estoy eliminando del banco de preguntas porque considero que no son necesarias de cara a la carrera que están siguiendo ustedes. Con que sepan los conceptos básicos y fundamentales para el desarrollo de su profesión a futuro, pues es lo más importante para ustedes. Así que eso, chicos, ha sido un gusto compartir con ustedes este módulo y éxitos en su profesión. Hasta Iván, aquí. una cosita chiquita. Dígame. No. Si usted está haciendo modificaciones al banco de preguntas, hay el favor bien grande que siempre les pedimos a los profesores que toman la posta en algunas materias, es que hablen con los señores de sistemas y carguen la nueva base que usted está haciendo. Ya hemos tenido esta situación en 4 materias anteriores, en donde el nuevo profesor hace un nuevo banco de preguntas y los señores de sistemas no lo cambian y terminamos dando un examen sobre lo que explicó un profesor al cual no tuvimos acceso. Es ya repetitivo este tema, vamos estudiando en este instituto más de 2 años y es muy repetitivo la cuestión. Entonces, si es un banco de preguntas creado por usted, como le digo, Iván, el favor gigante que nos daría a todos es que hable con sistemas y se cerciore de que el examen verse sobre su banco de preguntas y no del anterior maestro. Muchas gracias. Sí, perfecto, Soledad. Bueno, en realidad el contenido de la información es exactamente el mismo. Solamente estoy quitando unos temas que a mi parecer no son relevantes para ustedes, son cosas ya netamente técnicas que no hacen falta que las sepan, que si algún rato tienen dudas de eso, pues en su vida profesional entrarán a internet y revisarán, sino que tengan la idea, es suficiente. Entonces, eso nada más. Pero de ahí el contenido es exactamente el mismo y las preguntas, básicamente, solo estoy descartando otras preguntas que estaban de más. Pero sí, voy a corroborar con sistemas de que efectivamente esas preguntas ya no estén en el banco de preguntas. Eso, chicos, entonces hasta aquí queda esta clase. Qué gusto y pues bueno, éxito siempre y suerte en el examen.